Bienvenidas, bienvenidos al curso Análisis Marxista de la Sociedad de la UAM Azcapotzalco. Esta es la sesión número 8, donde discutiremos un fragmento del capítulo El hábitus y el espacio de los estilos de vida del libro La distinción, criterios y bases sociales del gusto de Pierre Bourdieu. En esta ocasión nos vamos a concentrar en el análisis de las sociedades modernas en clave disposicional en relación a un aspecto particular, el de las clases sociales. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo de esta sesión? Pues, como ya vemos, introducir los principales argumentos de esta sociología, de la sociología disposicional de Pierre Bourdieu, en relación al problema de las clases sociales en las sociedades contemporáneas. Por eso es que nos vamos a concentrar en la recuperación crítica que Pierre Bourdieu hace del legado marxista a propósito de las clases sociales, y nos detendremos en los siguientes aspectos. Primero que nada, el concepto de espacio social, cómo concibe al espacio Pierre Bourdieu, cuáles son en ese sentido los principales criterios de estratificación que subyacen a ese espacio, que para Bourdieu tiene que ver con la emergencia de clases, pero también de fracciones de clase, lo cual va a llevar a discutir la recuperación de otro concepto marxista, el de capital. Nos concentraremos también en el concepto de hábitus en relación al problema del gusto. Para Bourdieu, el gusto no puede ser considerado una idiosincrasia personal, sino que deriva de la posición que se ocupa dentro del espacio social. En ese sentido, el gusto es una toma de posición, es una postura que corresponde a aquella que ocupamos dentro de este espacio social estratificado, jerarquizado. Él identifica tres grandes formas que puede adoptar el gusto según las tres grandes posiciones sociales que identifican este espacio. Aquella que pertenece a las clases populares, que tiene que ver con la necesidad hecha virtud, con las condiciones con las que lidian estas clases, que hacen que su gusto se adecue a esas condiciones. También está el de las clases medias, que se distingue por un afán de pretensión, porque aspiran a el estilo de vida propio de las clases adineradas o dominantes, cuyo gusto radica en la distinción de los otros, en la distinción respecto a las clases medias, pero sobre todo en la distinción respecto a las clases populares. Aquí en este capítulo hay un fragmento dedicado a las formas de distinguirse, del cual también vamos a hablar, y cerraremos esta ocasión con unas reflexiones sobre la violencia simbólica que supone la definición de un gusto legítimo y el problema que enfrentan las personas cuando ascienden o descienden dentro de esta estratificación social. Bueno, primero que nada hay que decir que para Pierre Bourdieu el mundo social es un espacio multidimensional de varias dimensiones que se caracteriza por el conflicto y por las jerarquías. Es un espacio que en ese sentido es un escenario de luchas, es un campo de fuerzas. Este espacio puede ser concebido como un tablero de ajedrez donde cada cuadro supone una posición que está relacionada con el resto
que está en conflicto. Se pueden encontrar acá esta gran polaridad entre aquellos que quieren asegurar su posición y que nada cambie, y los otros que desean que se modifique ese estado de fuerzas en su propio beneficio. Para Pierre Bourdieu, esta posición no depende exclusivamente de si se posee dinero, capital, medios de producción, sino que hay otros criterios. Y esto va a poder entenderse en dos sentidos. Por un lado, la posesión de capital no es solamente económica, pueden existir capitales de tipo cultural, los títulos universitarios, por ejemplo, pero también la posesión de ciertos objetos como libros, cuadros, álbums, etc. Y además, Bourdieu va también a identificar otros tipos de capitales como el social, que tiene que ver con las redes de solidaridad mutua que se establecen al interior de las clases sociales, o el capital simbólico, que es una suerte de metacapital que supone el reconocimiento y el prestigio de los otros. Además, Bourdieu va a decir las sociedades modernas que implican esta diferenciación de ámbitos artístico, educativo, científico, religioso, cultural, etc., suponen también campos de fuerzas donde se disputan capitales específicos. Capital político, capital artístico, ¿no? Capital científico, por mencionar algunos. Entonces, como vemos, Bourdieu hace una relectura crítica del concepto de capital y lo lleva a ámbitos que Marx no predijo. Los lleva a ámbitos que no tienen que ver estrictamente con lo económico. Además, esta reformulación del concepto capital permite observar cómo es que ciertas posiciones se caracterizan por formas particulares de distribución del capital, que permiten hacer distinciones entre dominantes y dominados, pero también la composición de ese capital permite distinguir fracciones de clase. Es decir, dentro de un sector dominante puede haber posiciones dominadas y viceversa. Dentro de un sector dominado puede haber posiciones dominantes. Además, Bourdieu concibe al espacio social en términos dinámicos. Las posiciones son ocupadas por personas que se encuentran en lucha por mejorar o por mantener su posición, y eso imprime una suerte de dinámica a este espacio que supone trayectorias donde las personas van acumulando o perdiendo distintos tipos de capital. Ahora, algo que resulta importante para la lectura de este texto es que para Bourdieu estas posiciones que tienen que ver con el acceso a recursos de distinto tipo corresponden a un estilo de vida, y ese estilo de vida va a ser característico del grupo y va a engendrar un hábitus de clase o de fracción de clase particular. Por eso para Bourdieu la clase social es este conjunto de agentes que se encuentran situados en unas condiciones de existencia homogéneas que imponen condicionamientos homogéneos y producen un hábitus, es decir, un sistema de disposiciones homogéneas
que engendran prácticas similares, ¿no? Entonces, para Bourdieu la clase social se caracteriza por este estilo de vida particular, no solo por el acceso a ciertos recursos económicos, culturales o sociales o simbólicos, sino por cómo esos recursos propician la incorporación de un hábitus, de un sistema de disposiciones, de estar dispuesto, de que la persona esté dispuesta a actuar de determinada manera, y eso genera una actitud, una ética, una forma de conducirse en el mundo particular. Por eso, para Bourdieu, la posición corresponde a una disposición particular frente al mundo y por tanto a una toma de postura. Pero además, en ese sentido, esta toma de postura que implica incorporar también un sistema de clasificación a partir del cual se percibe al mundo, hace que nosotros percibamos ese mundo desde esos principios que corresponden a nuestra adscripción de clase. Y al mismo tiempo seamos clasificados conforme los criterios de las otras clases. Como ya les decía, Bourdieu, todo este razonamiento le permite identificar fracciones de clase, ¿no? Y esto también le permite establecer una serie de homologías entre las distintas fracciones de clase. Es decir, si nosotros observamos el espacio social, podemos encontrar que hay posiciones, tanto en los sectores dominantes como en los sectores dominados, que son relativamente equivalentes. Por eso él nos pone el ejemplo de lo que ocurre con las prácticas alimenticias. Los patronos comerciales, los industriales, que tienen un alto capital económico, pero poco capital cultural, son mucho más cercanos al gusto popular, al gusto por los alimentos ricos, por los alimentos pesados. Recuerden que estamos frente a un trabajo empírico, frente a una evaluación, un diagnóstico de lo que ocurre en la sociedad francesa de las décadas de los 60s y 70s. Entonces aquí Bourdieu identifica esta homología entre obreros, contramaestres, artesanos y pequeños comerciantes, cuyo consumo alimenticio se orienta por lo rico, por lo pesado, ¿no? Por satisfacer una necesidad de esa manera particular, y que eso mismo se puede encontrar dentro de las prácticas alimenticias que tienen los patronos comerciales y los industriales. ¿Cómo lo explica Bourdieu? Porque aunque haya una brecha en términos de los ingresos de cada uno de los grupos, hay una similitud entre el tipo de capital cultural poseído. Y entonces eso los acerca. ¿Sí? Al mismo tiempo que están siendo divididos por el número de los ingresos, el capital cultural hace que converjan en un mismo tipo de principio que orienta su gusto. Esto no quiere decir que consuman lo mismo. Claramente aquí los ingresos cuentan, pero a pesar de que por poner un ejemplo, si se consume carne, ¿no? Dentro de esta clasificación de alimentos más bien pesados, ¿no? La carne que consumen los obreros y los patronos comerciales no será la misma, la calidad variará, pero aquello que orienta la elección, aquello que orienta el gusto, los acerca en la medida en que
en sus respectivas posiciones, la composición de su capital económico respecto al cultural es más o menos similar. Esto, pues obviamente plantea entonces el problema sociológico del gusto. ¿Cómo es que un sentido corporal como este, ¿no? Algo que pareciera visceral, que pareciera íntimo, que depende del individuo, está construido históricamente y además va a servir como un principio de distinción social, ¿no? Aquí Bourdieu nos está hablando cuáles son los principios que orientan la elección en materia de alimentos, de vestimenta, de prácticas políticas, de prácticas artísticas, de todo aquello que atañe al gusto. Y encuentra pues esta correspondencia entre la posición, el estilo de vida y el conjunto de prácticas que esa posición o esos grupos que cuentan con esa posición van a tener, ¿no? Me voy a detener primero en la categoría habitus antes de continuar. Para Pierre Bourdieu, una de las categorías centrales de su obra tiene que ver con el término habitus, que está definido como un sistema de disposiciones durables y transferibles. Es decir, es un conjunto de principios que orientan la acción de las personas, que tienden a permanecer en el tiempo y que además se transfieren de una situación a otra. Se trata de estructuras estructuradas predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes, es decir, son esquemas objetivos de origen social que hemos incorporado y que orientan nuestras elecciones presentes. Dice la definición, que además es de un libro que se llama El sentido práctico, que integran todas las experiencias pasadas y funcionan en cada momento como matriz estructurante de las percepciones, las apreciaciones y las acciones de los agentes cara a una coyuntura o acontecimiento que él mismo contribuye a producir, ¿no? Es decir, estos esquemas de clasificación que corresponden a los esquemas del grupo son incorporados y fungen como una matriz que condiciona la manera en que percibimos, en que apreciamos y en que actuamos en el mundo. El hábitus no es una categoría acuñada por Pierre Bourdieu, es una categoría que redefine y que tiene múltiples fuentes, entre ellos Platón, entre ellos Aristóteles, Tomás de Aquino, Weber, ¿no? Husserl, Marcel Mauss, y de cada uno de estos autores va a recuperar distintos elementos. Voy a destacar algunos de ellos para entender sobre todo el problema del gusto, aquel que tiene que ver con la relación con el cuerpo. El hábitus es un estado corporal, es una disposición a actuar y tiene un origen social, por eso es una segunda naturaleza. Por eso Bourdieu juega con la idea del sentido práctico, con aquellas elecciones que hacemos sin detenernos a pensar en ellas. Recupera también la idea de ethos, porque esos criterios de percepción, de clasificación, suponen una ética particular, suponen criterios de valoración del mundo que corresponden a aquellos ideales del grupo. Recupera de Husserl, de Merleau-Ponty, la experiencia del sujeto, pero ahora historizándola. Por eso es que la historia se hace cuerpo. En el cuerpo llevamos la marca de las generaciones pasadas en forma de esquemas de percepción. Y es por eso que las técnicas del cuerpo también forman parte de este hábitus. Aprendemos a llevar el cuerpo de una cierta manera y además aprendemos de aquel al que imitamos. Eso va a ser sumamente importante. Un discípulo de Pierre Bourdieu, Loïc Bacán,
habla además de que el hábitus puede ser dividido en 3 dimensiones. Una dimensión cognitiva, que tiene que ver con estos esquemas de pensamiento, de valoración del mundo. Una dimensión conativa, donde se agrupan estas técnicas del cuerpo. Y una dimensión afectiva, que tiene que ver con las inversiones que cada uno hace en el orden social en términos afectivos. Aquellos a quienes respetamos, a quienes amamos, a quienes admiramos, supone ya un esquema de valoración cuyo origen es social, que corresponde a un ordenamiento particular. Ahora bien, como les decía, para Bourdieu el habitus es un sistema, un conjunto de principios que duran en el tiempo, que son transferibles. Cuando él está pensando en hábitus de clase, nos pone el ejemplo del artesano ebanista. El artesano, dice, administra su presupuesto, su tiempo, su cuerpo, su uso del lenguaje, sus elecciones de vestimenta, según la misma ética del trabajo, escrupulosa, impecable, cuidada, esmerada, ¿no?, que aplica en su oficio, ¿no? Es decir, hay una unificación en ese sentido de las prácticas estéticas, alimenticias, cosméticas y deportivas. El ethos de clase se transforma en esta ética que va a unificar nuestras elecciones en ámbitos muy distintos. Por eso es que Bourdieu nos está diciendo cómo es que el gusto no es natural, sino que resulta de relaciones de dominio, de relaciones de subordinación, que además se van a constituir como un mecanismo de exclusión social. Bourdieu va a señalar cómo el gusto se vuelve un arma de clase, ¿no? Y en esa medida, la clase la llevamos también en el cuerpo, como estos esquemas de percepción, de apreciación y de acción, y que contribuye a justificar las diferencias por clase, o lo que hoy llamaríamos este racismo de clase, ¿no? Porque tiende a naturalizarlo. Obviamente Bourdieu no solamente habla de la clase, también considera al género, ¿no?, y cómo se conjuga con la clase para producir formas particulares de feminidad o de masculinidad. Me voy a concentrar en estos 3 gustos que identifica Bourdieu, que corresponden a la posición que ocupan las clases dominadas, medias y dominantes. ¿Cuál es el principio que está detrás de cada uno de estas elecciones en materia de alimentos, de vestimenta y cosmética y de deportes? Él, cuando nos habla de las clases dominadas, nos recuerda que operan a partir de la satisfacción de las necesidades más básicas. Esto ya lo hemos tratado en otra sesión. Para Marx hay un conflicto entre necesidad y libertad, ¿no? Las clases trabajadoras están solo en condiciones de reproducirse a sí mismas, y entonces operan a partir de la privación, a partir de la negación. Bourdieu va a tejer más fino sobre esto y va a decir: no solamente se trata de que vivan una relación de privación, sino que además adquieren un gusto por ella, ¿no? Este gusto de lo necesario, de la elección de lo necesario. Por eso cuando habla en materia de alimentos, dice: las clases dominadas prefieren aquellos alimentos sustanciosos, pesados, que permitan su reproducción, ¿no? Entonces, a menor capital
económico y además Bourdieu añadirá menor capital cultural, también habrá una preferencia por alimentos más salados, más grasosos, más pesados, más cocidos, ¿no? Más fuertes. En la lectura no alcanzan a leer este otro fragmento donde habla de la vestimenta y los deportes, pero lo incluyo acá para que tengan el panorama general. Va a decir Bourdieu, en el caso de las mujeres de las clases populares, pues están menos conscientes del valor comercial de la belleza y también están menos dispuestas a invertir tiempo, esfuerzo, privaciones en la corrección del cuerpo, en adecuarse a un ideal de belleza. Y en el caso de los deportes, por ejemplo, las clases dominadas van a preferir aquellos deportes donde se hace un despliegue de la fuerza antes que de la forma, como es el caso del fútbol o como es el caso del box. Por otra parte, las clases medias tienen, como ya decía al inicio de la presentación, una tendencia a pretender, aparentar, a imitar las conductas de las clases dominantes. Entonces están mucho más dispuestas a parecerse a esas clases dominantes, pero no lo logran porque no tienen los mismos medios materiales. Aquí Bourdieu va a identificar inclusive con mayor claridad fracciones de clase, fracciones que son ricas en capital cultural, pero pobres en capital económico, como sería el caso de los profesores universitarios, de los sectores medios ilustrados, ¿no? Que pretenden imitar, ¿no? Ese ascetismo que caracteriza a las clases dominantes y prefieren los platillos sanos, naturales, exóticos, rebuscados. En cambio, habrá fracciones de clase donde hay un menor capital cultural, pero un mayor capital económico, y donde hay una preferencia por los alimentos más sustanciosos, ¿no? Más grasos, más salados, similar a lo que ocurre con las clases populares. En el caso de la vestimenta y la cosmética, dice, las clases medias están más propensas a medirse bajo la definición legítima que ha impuesto la clase dominante alrededor de los usos del cuerpo, de la vestimenta, de la cosmética, y hay un valor alrededor de estas un valor atribuido a las prácticas estéticas que giran alrededor del cuerpo y al mismo tiempo inseguridad respecto al cuerpo propio porque no se tienen las maneras impuestas por la clase dominante, entonces se busca adquirirlas pero no se logran, por lo que también ya hemos comentado, no cuentan con los mismos recursos ni las mismas condiciones materiales. Y en el ámbito deportivo dice, bueno, pues acá hay prácticas que son propias de la clase media como la natación, que no es un despliegue de la fuerza como en el caso de las clases dominadas, pero tampoco son estos deportes de élite como el tenis, la equitación, el golf, etcétera. Etcétera, perdón. Y por último se encuentran las clases dominantes. ¿Cuál es el principio que unifica sus prácticas? Bourdieu va a decir la distinción respecto a las clases populares. ¿Por qué? Porque estas clases dominantes establecen los criterios de un gusto legítimo y lo hacen conforme a su propio estilo de vida. Y esto sirve como un límite respecto a clases dominadas e incluso clases medias que no logran acceder a ese estilo de vida. Además, Bourdieu va a señalar cómo históricamente la burguesía ha enaltecido el ascetismo, es decir,
la austeridad, la disciplina, ¿no? Alrededor de la distancia, digamos, respecto al impulso, que es nuevamente esto que ya mencionaba Marx, esta dialéctica entre necesidad y libertad. La libertad que posee el burgués radica en la capacidad de distanciarse respecto a los impulsos inmediatos, respecto a las necesidades básicas. Aquí Bourdieu otra vez va a encontrar fracciones de clase, unas que se caracterizan por mayor capital cultural y menor capital económico, que por ejemplo en materia de alimentos prefieren lo magro, lo fino, lo crudo, lo que esté hecho a la parrilla, y en cambio quienes tienen menor capital cultural pero mayor capital económico prefieren alimentos selectos pero ligeros, ¿no? Entonces se da cuenta aquí de cómo hay este principio ascético en la elección de los alimentos. Además, a diferencia de lo que ocurre con las clases medias que se esfuerzan para llegar a los ideales propuestos por las clases dominantes, aquí sucede un efecto ideológico muy particular. Aquí pareciera que estas clases dominantes nacen con todos estos atributos que son valorados. Entonces se percibe la belleza como un don de la naturaleza. Esto es claramente una suerte como de falacia, en el sentido de que no es que nazcan con esos atributos, sino que hay condiciones materiales para que ellos posean dichos atributos, ¿no? Hay una valoración también del mérito propio, ¿no? Que se opone a este abandono, a esta dejadez, ¿no? Hay una valoración en ese sentido de la disciplina. Y bueno, pues practican deportes de élite como el tenis, como la equitación, que no son fácilmente accesibles a otras clases sociales. Ahora, la segunda parte de este razonamiento tiene que ver con que el hábitus no solamente produce prácticas, ¿no? O sea, no solamente produce esta estructura particular de consumos que Bourdieu nos retrata, sino que es también una forma de enclazar al otro, porque estamos percibiendo esas prácticas a partir de una definición legítima del buen gusto, ¿no? Entonces, es también una toma de posición, ¿no? Es una postura respecto a la posición ocupada, en donde podemos encontrar, sí, un gusto popular que se enfrenta al gusto dominante, pero que ambos se encuentran en una relación asimétrica. El gusto dominante aparece como el gusto legítimo, como el buen gusto. Y desde el buen gusto se clasifica el gusto popular como el mal gusto, como aquello que no es correcto. Esto supone una relación de subordinación donde el gusto dominante aparece como un gusto distinguido versus la vulgaridad que se atribuye al gusto popular, no porque sean vulgares en sí mismos, sino por la relación asimétrica que se establece entre los dos tipos de gusto. Y esto va a generar un problema particular, sobre todo dentro de las clases populares y las clases medias, que al definirse un gusto legítimo, el resto de los gustos, el gusto medio, el gusto popular, quedan en desventaja. Las personas pueden juzgarse a partir entonces de esos parámetros dominantes y sentirse mal, sentirse fuera de lugar en un restaurante relativamente lujoso, sentirse fuera de lugar con el propio cuerpo, sentirse
avergonzado del propio cuerpo, ¿no? Y que esto se manifiesta en emociones particulares como la timidez, como la vergüenza, ¿no? Que te hablan de esta relación de subordinación. Esto, Bourdieu va a decir, es un efecto de el establecimiento de un gusto legítimo, juzgarte con los ojos del sector dominante. Y lo va a llamar violencia simbólica, una violencia que no se ejerce físicamente, sino que se ejerce a través de los esquemas a partir de los cuales nos juzgamos a nosotros mismos. Esquemas que no provienen de nuestro propio grupo, sino de los sectores dominantes, que tienen esta capacidad de imponer la legitimidad de los objetos, de las prácticas, de los usos del cuerpo, etc. Ahora bien, como les decía, para Bourdieu el espacio social es un espacio dinámico. Las personas ocupan ciertas posiciones, principalmente por la posición que ocupa el grupo familiar en el espacio social, que es una posición de clase, pero no se quedan o no necesariamente se quedan ahí. Esto puede haber esto que se llama movilidad, ya sea ascendente o descendente. Y a Bourdieu le va a interesar particularmente lo que ocurre con estos tránsfugas de clase. Es decir, aquellos que nacen dentro de una clase social, pero ascienden o descienden a lo largo de su vida. Para Bourdieu esto significa que los esquemas con los que fueron socializados inicialmente van a dejar de operar cuando se produce este fenómeno de movilidad, ya sea ascendente o descendente. Estos esquemas, en ese sentido, lo van a hacer sentir a la persona fuera de lugar respecto al medio en el que se vaya a posicionar después, lo que implica un enfrentamiento entre los esquemas familiares y los esquemas del nuevo medio, que la persona tendrá que resolver de manera más o menos dramática, ya sea adoptando los esquemas de percepción, de acción de la nueva posición o resistiéndose. Para Bourdieu esto supone un desgarramiento del individuo y por eso recurre al concepto de histéresis, ¿no? Cuando las disposiciones dejan de estar acordes a la situación, a las condiciones sociales en las que se despliegan. Cuando una persona de clases populares adquiere el suficiente dinero como para pertenecer ahora a las clases dominantes, va a sufrir este enfrentamiento de las maneras, del estilo de vida, ¿no? De la falta de capital cultural acumulado, ¿no? Que se transmite a quienes nacen dentro de las clases dominantes. Y esta persona va a sufrir un desgarro. Para Bourdieu esto significa mucho sufrimiento porque se rompe justo esta correspondencia entre posición y disposición y requiere mucho trabajo individual para adaptarse al nuevo medio. Pues va a ser un problema que Bourdieu analiza y que vale la pena comentar cuando hablamos de clases sociales. Y bueno, esto sería todo. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video.